En primer lugar, agradecer a la organización que nos haya permitido presentar esta ponencia. La investigación que presentamos proviene del grupo de investigación Grafocondición de la UCM y proponemos en ella un análisis sobre las relaciones entre la prosodia, entendida como un concepto propio del ámbito lingüístico, y su traslación al gesto, entendido como una modulación lingüística dentro del lenguaje del dibujo. La prosodia, entendida como el conjunto de matices rítmicos, tonales y acentuales que modulan la voz, permite trazar un paralelismo con el trazo gráfico, entendiendo ambos como gesto y modulación de la comunicación, dejando depositado en estos términos los matices comunicacionales directamente relacionados con el cuerpo. Las relaciones entre prosodia y gestualidad gráfica se fundamentan en esta hipótesis de partida, la intersección que se establece entre la comunicación corporal y lo que es expresado, el mensaje, más allá del significado consensuado formal del lenguaje, aquello que se intenta transmitir mediante la modulación de los signos y símbolos que lo componen. La propuesta metodológica de esta investigación se orienta hacia la lectura del dibujo como un fenómeno complejo, donde los factores contextuales y corporales adquieren una relevancia analítica, siendo constitutivos, por lo tanto, de un lenguaje especialmente complejo. El estudio se inscribe en prácticas dirigidas y tuteladas, en las que se induce la ejecución gráfica bajo parámetros determinados, con el fin de observar cómo la interferencia del grupo, la orientación pedagógica y las dinámicas colectivas inciden en la gestualidad del trazo. De este modo, la noción de prosodia gráfica se propone como una herramienta conceptual para pensar el dibujo más allá de su función representativa, enfatizando su dimensión performativa y su potencial como medio de inscripción del cuerpo y del contexto. El análisis que aquí se plantea busca, en consecuencia, abrir un campo de estudio, en el que el dibujo sea comprendido como práctica situada, en la que convergen la materialidad del gesto, la sensibilidad del sujeto y las condiciones intersubjetivas que modulan su expresión. El dibujo, hablando ahora como si este fuera un lenguaje, constituye un sistema de significación que trasciende su dimensión meramente representacional, para situarse en el ámbito de la expresión y la comunicación. Al igual que en el lenguaje verbal, el dibujo organiza un conjunto de signos y de símbolos que en su articulación producen sentido. Sin embargo, la especificidad del dibujo como lenguaje radica en que dicho sentido emerge desde la materialidad del trazo, la gestualidad y la relación corporal con el soporte. Finalmente, la ponencia busca proponer un enfoque comparado entre la práctica gráfica y la comunicación oral, con el propósito de revelar las continuidades sensoriales y cognitivas entre ambas. Este diálogo interdisciplinar no solo amplía las posibilidades de comprensión del dibujo contemporáneo, sino que también invita a reconsiderar la idea del lenguaje como una práctica extendida corporal. La metodología de esta investigación se inscribe en el marco del proyecto de innovación docente e incorporación de prácticas somáticas a la docencia del dibujo en el grado en Bellas Artes, desarrollado en el contexto universitario entre los años 2023 y 2025. Desde una perspectiva cualitativa y exploratoria, el estudio se articula como un análisis de caso centrado en las actividades diseñadas y aplicadas en dicho proyecto. En primer lugar, la metodología adopta un enfoque fenomenológico analítico, orientado a comprender la experiencia del cuerpo en el proceso de aprendizaje, creación y comunicación. El estudio de caso se desarrolla a partir de un corpus constituido por las actividades implementadas en los 3 cursos académicos mencionados, cada una de las cuales introduce variaciones en las estrategias pedagógicas de integración cuerpo-dibujo-lenguaje. Estas actividades incluyen, por un lado, ejercicios gráficos a partir de dinámicas somáticas, desde la técnica Alexander al Body Mind o Centering, que es un trabajo de percepción áptica. Por otro lado, a sesiones de observación corporal guiada. Y por último, a talleres experienciales donde el gesto gráfico emerge como extensión del movimiento y de la relación entre el cuerpo, el contexto y la experiencia. La recolección de datos combina diversas técnicas cualitativas, principalmente 3.
Por un lado, la observación del participante, por otro, entrevistas dirigidas a estos mismos participantes y por último, el análisis de los trabajos, dibujos, cuadernos producidos durante todo el proyecto. En este sentido, la prosodia gráfica se define como el registro visual del movimiento corporal en su dimensión expresiva y significativa. Cada trazo, cada línea o gesto de dibujo puede entenderse como una unidad prosódica, en tanto que encarna variaciones de intensidad, ritmo y cadencia análogos al discurso hablado. El análisis de los resultados se realiza mediante una triangulación entre los testimonios de los participantes, las observaciones del profesorado y las evidencias visuales recogidas. Esta estrategia busca garantizar la coherencia interpretativa y ofrecer una lectura integrada del fenómeno. Finalmente, el estudio se sustenta en un marco teórico interdisciplinar que articula los aportes de la pedagogía somática, la fenomenología del cuerpo y las teorías contemporáneas del dibujo como práctica procesual y performativa. Este análisis da como resultado tres áreas especialmente interesantes de trabajo. Por un lado, encontraríamos la prosodia gráfica como traducción experiencial, es decir, una traslación de la experiencia sensorial al ámbito gráfico. Por otro lado, la gestualidad como medio transformador de la materialidad, la relación entre soporte y medio. Y por último, las modulaciones prosódicas en la interacción agencial gráfica cuando ésta se producía dentro de contextos comunitarios o grupales. En primer lugar, la prosodia gráfica como traducción experiencial provenía de los ejercicios realizados con alumnos de máster y doctorado. En las conclusiones generales, una de las principales que apareció al analizar el trabajo es la capacidad del gesto gráfico para comunicar variables conductuales en la expresión. Concluimos que a falta de ampliar y desarrollar aspectos de esta investigación, la prosodia gráfica era fundamental en el momento de establecer los registros directos de una percepción a modo de traducción corporal, siendo definitiva para la comunicación la inscripción de estos elementos entendidos como prosodia. La gestualidad como medio transformador de la materialidad fue una de las conclusiones o uno de los resultados que aparecieron de manera inesperada, dado que el gesto y la relación entre el soporte y el material generaba como resultado un nuevo objeto perceptual que no estaba contemplado en los protocolos de desarrollo del mismo. Y esto dio lugar a considerar los elementos propios de la gráfica, como el soporte y el medio, de manera autónoma, entendiendo de este modo el soporte como una membrana, como un espacio que recoge las huellas de los actos y al mismo tiempo las del contexto espacial donde se desarrolla el acto de dibujar. Por último, las modulaciones prosódicas en la interacción agencial gráfica. Este aspecto, uno de los más interesantes y más relevantes en la investigación, apareció al estudiar los módulos de la prosodia gráfica cuando ésta trascendía lo subjetivo y debía desarrollarse en colectivo y de manera sincrónica mediante protocolos. Junto con un resultado previsible, como es la sincronía en la ejecución de las propuestas, nos apareció también la posibilidad de uso de la prosodia gráfica como anulación de la individualidad, construir una sola voz. A modo de conclusión general, podemos aseverar que nuestra propuesta de prosodia gráfica como traslación de la prosodia lingüística es una herramienta heurística y hermenéutica muy eficiente para el desarrollo de investigaciones sobre las relaciones entre dibujo y experiencia y una excelente herramienta pedagógica para su uso metodológico en el aula. Muchísimas gracias y esperamos que haya sido de su interés.